en la vida. Muchas veces en la vida te darás cuenta que vienen cosas difíciles. Y tú dices, esto no me puede estar pasando, es lo peor. Espérate, espérate. Más tarde las cosas podrán cambiar. Más tarde esto podrá ser una bendición. ¿Quién como Dios? Si no se hubiera muerto la esposa de mi abuelo, yo no existiría. Pues para Montfort, la desgracia de ser bibliotecario y de ser un velador de muertos, pues, fue una bendición, porque al estar en la biblioteca tuvo la oportunidad de leerse todos los libros marianos que había en la época. Y su amor a la Virgen María se estructuró de tal forma que gracias a que era bibliotequero, pudo más tarde desarrollar con bastante profundidad un libro que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, que es la base de nuestra consagración. O sea que si a Montfort no lo hubieran mandado para la biblioteca, probablemente tú y yo no estaríamos hoy preparándonos para la consagración. ¿Cómo la ven? Fue gracias a que se fue para la biblioteca. Era un trabajo vergonzoso. Los peores estudiantes iban para allá. O sea, los que no tenían más que hacer con ellos para la biblioteca. Y segundo, velar los muertos. Le tocó pasar noches y noches y noches enteras al lado de cadáveres. Y esto le impresionó de tal manera que le ayudó a renunciar definitivamente a todo lo mundano. Cuando el hombre se da cuenta de lo efímera, de lo frágil, de lo débil que es la vida humana, entonces comienza a pensar con más fuerza en la eternidad. Y este tema también lo vamos a ver, las postrimerías, vamos a hablar de la muerte. ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Estás listo para morir? ¿Estamos listos para presentarnos ante el trono de Dios? Y cuando digo ante el trono de Dios, no se imaginen a Dios con la correa ahí en mano, esperando a que tú llegues para darte su riago y látigo. Miren, a veces uno quisiera más bien pensar eso, para poderle echar la culpa a Dios de que una persona se condene, pero no será así. Cuando hablo de presentarse ante la presencia de Dios, será presentarse ante la bondad suprema, ante aquel cuya mirada te saciará plenamente, ante aquel a quien basta ver una sola vez para que la vida entera sea transformada. La desgracia de aquellos que todavía no estamos preparados para presentarnos ante su presencia será poderle contemplar a los ojos y después nosotros mismos tener que inclinar nuestra cabeza y alejarnos de esa presencia de santidad por no poder resistirla. El infierno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una autoexclusión. Yo mismo, con mis propios pies, me condenaré al no soportar la presencia de un Dios que lo único que hizo fue amarme, lo único que hizo fue entregarse por mí, y yo lo quise despreciar. Entonces cuando Montfort contemplaba esto, cuando San Luis de Montfort contemplaba estos cadáveres, se conmovía su corazón y renunció completamente al mundo. Le pasó todo lo que se quieran imaginar. Después, finalmente en el año 1700, lo ordenan sacerdote. Pero después de que lo ordena sacerdote, le prohíben oficiar. O sea, ordenado pero no podía confesar. Ordenado pero no podía predicar. No podía hacer nada. Lo mandaron a Reims, un pueblito cerca a París. Y allí en Reims lo mandaron a una casa con unos sacerdotes supremamente relajados, unos padrecitos que no sabían ni por qué estaban ahí. Entonces el pobre Montfort, con ese deseo de hacer evangelización, de hacer apostolado, se ponía a predicar a todo el mundo, lo criticaban, lo acusaban, lo calumniaban ante el obispo. Estuvo 2 veces calumniado ante el obispo. Una vez Montfort construyó durante 15 meses en un pueblito de Francia que se llama Ponchetour. En Ponchetour, él construyó un calvario, 15 meses, una réplica del calvario exacta. Utilizó cerca de 300 trabajadores campesinos y justo cuando iba a darle la bendición, le llega una carta del obispo y le dice, le prohibimos que bendiga eso, destrúyalo ya. ¿Y saben qué hizo él? Agachó la cabeza y dijo, destrúyanlo. Esa es la obediencia. Esa es la obediencia a nuestra iglesia. Es la obediencia de este santo. Bueno,
Y así le sucedieron muchas cosas a Montfort. Siempre caminaba, él nunca montaba a caballo, siempre hacía las misiones caminando, recorría pueblos. Era tan extraordinario predicador San Luis de Montfort que en medio de las predicaciones la gente reventaba a llorar, gritaban del dolor. Y Montfort tenía que decirles, por favor, no lloren, déjenme terminar la predicación. Porque lo que quiero tocar no son sus sentimientos, quiero tocar sus vidas para que se transformen. En una ocasión, él regresó a su pueblo, a Montfort, pero regresó como un mendigo, porque claro, él caminaba calles, vivía de la limosna a veces para predicar, y regresó como un mendigo y llegó con su bastoncito a la puerta de la casa. Y no quiso tocar, sino que le pidió a un hermano de su comunidad, que tocara a él, y él se escondió. Salieron su hermana, su familia, y le dijeron, ¿qué quiere? Y le dice este hermano, ese amigo pues de comunidad de Montfort, le dice, es para ver si pueden recibir a un mendigo, a Montfort. Y dijeron, no hay espacio para él, y cerraron. Montfort se llenó de indignación y se fue a otro lugar a predicar. Y empezó a predicar, inmediatamente todo el pueblo se dio cuenta que estaba predicando. Luego su familia se dio cuenta que estaba predicando y se fueron a decirle, bueno, ¿por qué no has ido a la casa? Y le respondió él, porque si no fueron capaces de recibir a Cristo, no me pueden recibir a mí. Porque si no recibieron a Cristo en el mendigo y en el pobre, tampoco me pueden recibir a mí. Y no fue a su casa. ¿Quién como Dios? Este es Montfort, apasionado por las almas, apasionado por tocar corazones, y escribió un libro que se llama El amor a la sabiduría eterna. Anoten ese libro. Ese libro es el background, la base, el fundamento, el fondo de toda la espiritualidad de San Luis de Montfort. Amor a la sabiduría eterna. Y dice él que la sabiduría eterna es Cristo Jesús nuestro Señor y que nuestro fin es unirnos a Él. Y comienza a describir él la falsa sabiduría del mundo y la verdadera sabiduría de Dios, que es Cristo. Y comienza a hablar de los efectos de abrazar a Cristo. Y después él dice los medios para adquirir la sabiduría, que es Cristo. Ojo pues con esto. Estamos hablando de que escribió un libro, Amor a la sabiduría encarnada, Amor a la sabiduría eterna, Amor a la sabiduría eterna. Y al final del libro, él da 4 pasos para adquirir esta sabiduría.